Buenas noches. Esta es la presentación de la actividad 4.2 para el curso de Epistemología, Clasificación de las Teorías y sus implicaciones en la educación. La temática de esta presentación son las nuevas formas de aprender y de investigar desde el punto de vista de la epistemología. Acá inicialmente tenemos la introducción que nos dice que esta presentación resume las lecturas del curso de Epistemología, Clasificación de las Teorías y su implicación en la educación y trata sobre las nuevas formas de aprender y de investigar desde el punto de vista de la epistemología. Inicialmente define el término filosofía y se muestran los tres principales conceptos de la filosofía como son conocimiento, incluye el cerebro, la ciencia, la investigación y se destaca Tales de Mileto como uno de los principales representantes. Por otra parte, se plantean las cuatro principales funciones de la epistemología según Díaz 2019 y a su vez tres aspectos principales como son sus vertientes, la investigación científica y la teoría del conocimiento. Asimismo, en el gráfico número 2 se plantea la ruta de la epistemología de la educación del siglo XXI en relación al docente estudiante de acuerdo con Díaz y para finalizar se resume en un esquema cuatro ideas principales de las nuevas formas de aprender y de investigar desde el punto de vista de la epistemología que tratan sobre la relación docente-estudiante, el conductismo, la autorreflexión y la metacognición. Entonces esos conceptos de Navarro primero nos definen la epistemología y nos dice que es una rama de la filosofía que se encarga de la teoría del conocimiento. Nos dice que se enfoca en tres conceptos principales, como son el conocimiento, que incluye el cerebro como principal órgano para llegar al conocimiento, la ciencia y la investigación científica. Y acá nos presenta el principal representante de, de la epistemología y de la filosofía, que, que es Tales de Mileto, que nos dice que fue un filósofo matemático, fundador de la escuela de Mileto, y que sus estudios abarcaron la geometría, la álgebra lineal, la estática, la dinámica y la óptica. En esta parte, según Díaz, nos presenta las funciones de la epistemología y nos dice que son básicamente cuatro. Nos dice que una es examinar los límites del conocimiento y trayendo a colación a los autores que estábamos trabajando durante esta unidad, que son Popper, Habermas y Bong, evaluar la metodología de la construcción del conocimiento, reflexionar sobre las corrientes epistémicas y reflexionar sobre la metafísica, que uno de ellos nos hablaba y se oponía a la metafísica. En cuanto a los conceptos de Díaz, según Díaz 2019, tenemos tres aspectos principales: las vertientes, la investigación científica y la teoría del conocimiento. En cuanto a las vertientes, la epistemología incluye la lógica, que se dedica al estudio de las condiciones formales sobre las ciencias. En cuanto a la metodología, nos dice que es la teoría empleada en los métodos de investigación científica y las técnicas conexas con estos métodos. En cuanto a la teoría del conocimiento, la epistemología nos dice que tiene muchas acepciones, tales como que trata de explicar los fenómenos de la naturaleza, las variedades, los orígenes de los objetos y los límites del conocimiento científico. Además que es una disciplina filosófica que investiga los métodos y conceptos científicos y que estudia críticamente las hipótesis y los resultados de diversas ciencias. En esta parte tenemos entonces esta gráfica, que es la gráfica número 2, y el autor Díaz nos dice que esa es la ruta epistemológica de la educación del siglo XXI en relación al docente estudiante. Inicialmente nos habla del análisis de la interacción del docente estudiante, en el cual en la siguiente diapositiva les explicaré un poco más, pero habla de la importancia de establecer esa relación del docente-estudiante, que en muchos casos es más pasiva. En cuanto a la identificación de métodos y teorías pedagógicas que subyacen en dicha interacción, nos habla de las teorías, como por ejemplo el conductismo, que está relacionado con el docente-estudiante, con la relación que tenemos. También nos habla del análisis de los resultados obtenidos con dichos métodos, que tanto ellos pueden aprender del método que estoy empleando como docente. Nos habla de la autorreflexión y retroalimentación de los logros obtenidos con estos métodos. Y finalmente, teniendo en cuenta esa reflexión,
nos habla del mejoramiento de programas pedagógicos según las necesidades del contexto transcomplejo. Teniendo en cuenta este gráfico, tenemos estas nuevas formas de aprender en el cual están relacionados y nos habla de 4 aspectos principales. El primero nos dice que se observa cómo la epistemología pedagógica del siglo XXI reflexiona permanentemente sobre la relación docente-estudiante para mejorar los procesos formativos. Entonces, teniendo en cuenta este aspecto de mejorar los procesos formativos, pues nos dice que la nueva educación se aleja sustancialmente del conductismo. Entonces, sería una nueva manera de aprender, tanto de aprender como de enseñar. Se considera al docente como el único dueño o iluminado del conocimiento y los alumnos sin esa luz que son simplemente receptores. Entonces de ahí viene, pues como todos sabemos, la palabra alumno, que A representa sin y luz, sin luz, y en la educación tradicional y en el conductismo, pues el docente es como el iluminado en el aula y los alumnos o los estudiantes son simples receptores, supuestamente vacíos, como llenar ese receptor. A partir de un ejercicio de autorreflexión que permita estrategias pedagógicas orientadas a la significatividad con experiencias que le aporten aprendizajes significativos y contextualizados a los estudiantes. Entonces, una de las nuevas formas de aprender es implementar aprendizajes significativos que tengan en cuenta las experiencias previas que tienen los estudiantes con el fin de construir conocimientos nuevos. Entonces, aquí podemos hablar del constructivismo, que sería ideal y sería mucho mejor que hablar del conductismo. Asimismo, se expuso las desventajas de los estilos tradicionales de la enseñanza basados en la memorización y estos deben estar orientados hacia la metacognición. Cuando hablamos de la metacognición, hablamos de procesos más conscientes de aprendizaje, más allá de la simple memorización. Entonces, acá tenemos 4 aspectos fundamentales de las nuevas formas de aprender desde la perspectiva de la epistemología, que nos habla de la nueva relación del docente-estudiante, que más allá del conductismo, los estudiantes deben llevar un proceso más hacia el constructivismo, que es de gran importancia que los estudiantes tengan aprendizajes significativos, sin importar el nivel, que siempre estén orientados a que se tengan en cuenta sus experiencias previas, sus conocimientos previos, y que estos aprendizajes vayan más allá de la memorización y que estén orientados más a la metacognición. Entonces, en cuanto a las conclusiones, nos dice que es de gran importancia reconocer las nuevas maneras de aprender y de enseñar, dejando a un lado los modelos tradicionales como el conductismo, que desde el siglo XX y XXI plantea que es necesario hacer procesos de reflexión sobre el quehacer docente y las maneras en que estudiantes y docentes se relacionan, con el fin de planear nuevas estrategias de aprendizaje y de enseñanza dentro y fuera del aula, porque los estudiantes no solamente aprenden en el espacio del aula como tal, sino fuera de ella, sobre todo cuando hablamos de aprendizajes significativos. También dentro de la conclusión, tenemos que los procesos significativos suman más en cuanto al aprendizaje, ya que están ligados a procesos cognitivos, siendo estos que se refieren a procesos mentales, donde se incluye la memoria, la atención y la comprensión de una manera consciente. Entonces acá estamos hablando de la metacognición. Pues acá finalmente tenemos las referencias. Muchísimas gracias por su atención.